Vigilia. Sí. Por ejemplo, la actividad eléctrica del cerebro es un ritmo biológico, ¿no? Está bien. El ciclo cardíaco, el ciclo respiratorio. El embarazo también es un ritmo biológico, reproductivo, ¿no? El ciclo menstrual de la mujer también es otro ciclo biológico. Entonces tenemos varios tipos de ciclos biológicos. Tenemos desde los ultradianos, ¿ya? Ultradiano, el circadiano, y el infradiano. ¿Cuál es nuestro referente? Horas luz y horas sin luz. Ese viene a ser el de 24 horas. Ahí está el sueño y la vigilia. Pero también tenemos ciclos que duran menos del día. Algunos duran menos de un minuto. Por ejemplo, el ciclo cardíaco. ¿Cuánto dura el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco dura 0,8 segundos. Entonces, ¿qué tipo de ritmo será? Ultradiano. Pero, por ejemplo, colocamos ciclo menstrual, 22-35 días. Entonces, se encaja dentro de lo que corresponde infradiano. Entonces, ¿qué les cuesta a ustedes más sufrir? ¿Hambre o sueño? ¿Hambre o sueño? ¿Cuándo son más irritables ustedes? Cuando están privados del sueño. El sueño tiene varios mecanismos fisiológicos. Uno de los mecanismos fisiológicos más importantes, ¿cuál es? Que se consolida la memoria. Es consolidador de la memoria. Pero aparte de ello, es un modulador de la actividad cerebral. Recuerden, una neurona presináptica, una neurona postsináptica, acá tengo la hendidura, acá tengo las vesículas y aquí tengo los neurotransmisores. Entonces, cuando uno está en vigilia, lo que va a responder en nuestra actividad cerebral, ¿cuál es? ¿La química o la eléctrica? Más en la química. ¿Bien? Entonces, esos neurotransmisores tienen que irse al metabolismo, tienen que metabolizarse. O se recapturan de nuevo, o de nuevo. Entonces, el sueño profundo, que en un momento yo les voy a explicar cómo se caracteriza, qué tipo de ondas eléctricas se dan, tiene la particularidad de recapturar esos neurotransmisores. ¿Qué pasa cuando ustedes no entran al sueño profundo en época de exámenes? En época de exámenes, ¿se acuerdan cuando despiertan más cansados que cuando se fueron a dormir o no? Sí, porque nunca llegaron al sueño profundo. Se quedaron en la ensoñación, en el sueño REM. ¿Y viene a ser el sueño REM? El del nistagmo, ¿ya? El del movimiento del globo ocular rápido. Entonces, el ojito, ¿cómo se mueve? Puede moverse así lateralmente, hacia arriba, hacia abajo, o pendularmente. Eso se llama nistagmo. ¿Han visto un bebito dormir? Un bebito duerme de las 24 horas, 16 horas duerme. Parecen lurones. En cambio, normalmente nosotros, ya cuando son adultos, cuando uno es más viejo, el decano, por ejemplo, ya él ni sueña. Pierde la calidad del sueño, y es parte de la vida, es así. Por encima de los 60 años se altera todo. ¿Bien? Por eso se llama tercera edad. ¿Bien? En cambio, ustedes todavía tienen calidad de sueño, pero hay que saber manejar su sueño. Entonces, el sueño tiene periodos, tiene etapas y tiene fases. Entonces, el periodo, tenemos el no REM, el REM. ¿Ya? ¿Qué significa eso? No REM es no movimiento del globo ocular rápido.
El REM que viene a ser el nistagmo. Ahí es donde se dan las ensoñaciones. Todo este periodo es relativo al individuo. Dura de 90 más o menos 10 minutos. Quiere decir que como puede durar 80 o puede durar 100. Promedio 90 minutos. Entonces, si ustedes tienen 4 periodos, serían 360 minutos. Si tienen 5, entonces multiplican tan solo. Lo importante que es despertar en qué periodo, en el REM o el no REM. Uno debe despertar en el REM más largo. ¿Dónde está el REM más largo? El de antes de despertar. ¿Ya? Lo que ustedes ven aquí es un hipnograma, ¿ya? Donde dura más el REM justo antes de despertar, aquí, que viene a ser el sueño que nos acordamos, porque si nosotros tenemos 5 periodos, debe haber 5 REM y debe haber 5 sueños. ¿Pero nos acordamos de los 5 sueños o no? No, siempre nos acordamos del último sueño. Pero ¿qué pasa si ustedes no despiertan ahí y entran nuevamente a otra etapa que viene a ser el no REM? Entonces es un día muy malo, es un día de irritabilidad, de mal genio, inclusive con manifestaciones psicopáticas. ¿Bien? Entonces, ¿quién maneja o cuándo se descubre los mecanismos del sueño? Este señor es un japonés que en el año 97 habla de un gen, el gen clock, ¿ya? Que se expresa cuando hay luz. Cuando hay luz, quiere decir uno despierta. Pero despertar, ¿qué significa? Despertar significa activar el sistema reticular activante. ¿Dónde está el sistema reticular activante? En el bulbo raquídeo. ¿Se acuerdan del núcleo del tracto solitario? ¿Se acuerdan o no? Hace poquito ámbito respiratorio, ámbito centro respiratorio vulvar. En la región dorsal es inspiratorio, en la región ventral es expiratorio, inspiratorio, y está el marcapaso entre el ambiguo y el retroambiguo. ¿Cómo es el marcapaso? El pre-voxilla. Y esto está modulado a través de 2 núcleos todavía, el centro neumonéustrico y el centro neumotáxico, que viene a ser el Colliquer-Fusé. Entonces es necesario que ustedes hagan su autopista mental, porque tienen que tenerlo todo asociado. ¿Ya? Tienen que tenerlo obligatoriamente todo asociado. Entonces, miren, cuando se activa el gen clock, quiere decir que es vigilia. ¿Dónde se encuentra ese gen clock? En el núcleo supraquiasmático. ¿Y cómo llega la luz al núcleo supraquiasmático? A través de la retina. La retina, que tiene receptores, que son los conos y los bastones. Conos, fotópico; bastones, escotópico. En poca luz, penumbra. Entonces recuerden que de la retina emerge un nervio, que al final ese nervio viene a ser los axones de ¿quién? De las células ganglionares. ¿Y cómo transitan esos axones? A través de un campo visual nasal y uno temporal. El nasal se decusa, quiere decir que hay un relevo neuronal. ¿En dónde? En el quiasma óptico, por delante del núcleo de Edinger-Westphal. ¿Bien? Y en el campo temporal es ipsilateral, ese no hay decusación. Entonces lo que yo veo por el campo nasal de mi ojo izquierdo, derecho, lo procesa el hemisferio occipital izquierdo. Pero lo que ve mi campo temporal, llamémosles así, del ojo derecho, lo va a procesar ¿quién? El derecho occipital. Bien. Entonces, ¿a dónde va esta explicación? Que hay una información de luz que llega ¿a dónde? Al núcleo supraquiasmático, aquí. ¿Y qué hace ese estímulo de luz? Estimula la expresión del gen clock y produce proteínas, la clock,
y esa clock, vigilia. Vigilia significa despertar. Debo liberar acetilcolina, noradrenalina y serotonina, ¿verdad? O la 5-hidroxitriptamina, despierto. Pero ¿cuándo duermo? Cuando no hay luz. ¿Cuándo no tengo luz? Cuando es de noche. ¿Quién se estimula? La melatonina. Entonces, no hay luz, melatonina y duermo. Pero aparte de la melatonina, yo tengo un mediador que es sumamente importante, viene a ser la adenosina. Que básicamente viene a ser un neurotransmisor inhibidor. Pero lo que hace fundamentalmente la adenosina es estimular el sueño. ¿A través de qué? De la inhibición de la zona reticular activante, quiere decir disminuyo acetilcolina, disminuyo noradrenalina y serotonina y duermo. Hay una deuda de sueño, que una vez les he hablado. ¿De quién depende la deuda del sueño? De la adenosina. Y se las cobran, siempre se las van a cobrar. Por ejemplo, en época de exámenes, ustedes, si preparan 2 días antes del examen, perdieron, calaron. Este es un proceso sistemático, porque si ustedes se agarran 2 días antes, estudian, ustedes van a colapsar. Van a tener un empacho semántico, pero que se olvidan al día siguiente. La idea es secuencial. Clase hecha, clase estudiada. Es la única manera, no hay otra forma. Recuerden que hemos hablado, ¿se acuerdan de la memoria y trabajo? ¿Sí o no? La memoria operativa, ejecutiva, ¿se acuerdan? ¿Dónde está el ejecutivo? En el área prefrontal. ¿Quién es el que recepciona el estímulo para mandarlo a largo plazo? El hipocampo. ¿Y de qué depende el hipocampo? De un bucle fonológico y de una agenda videoespacial, ¿se acuerdan? ¿Quién era el bucle fonológico, el que interpreta los fonemas? Wernicke. La agenda videoespacial, área occipital, y está asociado a poder leer lo escrito. ¿Cómo se llama esa área? De Jerinet. De Jerinet. Entonces, problemas de disgrafias, dislexias, discalculias, donde se da fundamentalmente en de Jerinet, Wernicke, y es más difuso el área del cálculo mental. Está en la región temporoparietal. ¿Bien? Temporoparietal. Bueno, entonces miren, tenemos entonces un reloj biológico acá, que está dado en el núcleo supraquiasmático. Veamos aquí. Los periodos, fundamentalmente, de lo que corresponde al sueño REM, en la ensoñación, y su patrón son ondas teta y delta. ¿Ya? No, beta son. Teta y beta. Entonces, tenemos actividad eléctrica cuando uno duerme. Es como un estado de vigilia. Pero ¿qué pasa? Que nuestro cerebro es ilógico. ¿Ya? Y lo que existe es una parálisis muscular. Nuestro cerebro está activo, pero somos paralíticos. Entra un extraño a su dormitorio y lo van a ver ustedes. Y van a gritar, papá, hay un violador. No pueden decir eso. ¿Por qué? Porque está en ¿dónde? En REM. ¿Ya? Donde ustedes, su ojo está abierto, está en nistagmo, observan, pero no pueden gritar ni hablar. Pueden moverse, tampoco. A esa etapa se llama parálisis muscular. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo está más activo nuestro cerebro? ¿Cuando uno está en vigilia o cuando uno está en sueño? A ver. En reposo. Porque si lo establezco en atención, ¿se acuerdan que para aprender qué era lo más importante? La atención. ¿Qué tipo de ondas eléctricas tengo en la atención? Las gamma. ¿Ya? Las gamma. Se caracterizan por tener una frecuencia de 80 a 100 Hz. ¿Se acuerdan qué eran los Hz? ¿Qué eran los Hz? ¿Qué eran los Hz? ¿Se acuerdan?
los ciclos por segundo. Si yo les digo, a ver, cierren sus ojitos, a ver, cierren, vamos a experimentar con ustedes, ¿ya? Cierren. ¿Qué patrón eléctrico prepondera ahí? Alfa, beta, kappa, delta, teta. No sabe. Para eso han venido ahora, ¿no? Lógico. Cuando uno cierra los ojitos, alfa. ¿Ya? Alfa. De 8 a 14. De acuerdo gaito. ¿Ya? 8 a 14 Hz. Pero cuando abro los ojos, ya no hay alfa, sino son beta. ¿Ya? Y beta, ¿qué significa? De 14 a 30. Quiere decir mayor actividad o menor amplitud. Bien. Entonces, en resumen, ¿qué vemos nosotros aquí? En este hipnograma, tengo etapas de sueño profundo. ¿Y cuándo entro a sueño profundo? Cuando estoy en la fase 3, 4. Y de ahí voy de 4, 3, 2 y llego a REM. En sueño y nuevamente entro. Y así estoy durante todo el sueño. Y hay micro despertares. En ustedes son micro despertares. En sus sueros y papás son macro despertares. Cuando ustedes salen a una fiesta, ¿el papá duerme o no duerme? No duerme nada. Él escucha el silencio. Sienten el viento entra en ángulo. Y el viejo está presente ahí. Y cuando el viejo no duerme, al día siguiente es una pesadilla de la vigilia. ¿Por qué? Porque está mal geniado. Porque nunca entró a dónde? Al sueño reparador. Se quedó tan solo en el superficial. Ya van a llegar ahí. De todo esto, de este hipnograma, el 25% es de ensoñación y el resto viene a ser el sueño profundo. Vamos a ver la actividad eléctrica, ¿cómo se da? Cuando un, pH, papel higiénico, no para medir pH, ¿no? Papel higiénico. Adrianita, ¿tienes pH? ¿Alguien tiene? Ahí está ahí está, tengo aquí la señorita, está preparada para todo, muy bien. Miren, gracias. Hay un electroencefalógrafo ahí en el laboratorio. ¿Han hecho o no han hecho electroencefalografía? Sería bueno que lo hagan. Les voy a hablar a los profesores de práctica que les hagan. Es bonito, porque nos permite establecer cómo son las ondas eléctricas cerebrales. Cuando uno está despierto, ¿qué preponderan? Las alfa. Alfa. Pero si cierro los ojos, cuando los abro, ¿qué preponderan? El beta. ¿Quién tiene mayor actividad eléctrica? ¿El alfa o el beta? El beta. Mayor frecuencia o menor amplitud. ¿Bien? Entro a la etapa del no REM, quiere decir, voy a caracterizar por ondas teta. ¿Y cómo son las ondas teta? Mayor amplitud o menor frecuencia. Esa se caracteriza de 4 a 8. Y si yo veo esto, ondas kappa, esto, si el alumno está durmiendo, existen esos complejos, kappa. Pero si el alumno está despierto, yo detecto un foco epileptógeno. Quiere decir, ese va a convulsionar. ¿Me dejo entender? Entonces, uno tiene que establecer en qué etapa está el individuo. Si está durmiendo o está en vigilia. Lo raro sería presentar esto en vigilia. Eso es convulsión. Pero en el sueño es normalísimo. Cuando yo entro a la etapa 3, baja la frecuencia y aparecen unas ondas que se llaman las ondas delta, que van con mayor amplitud y menor frecuencia, de 1 a 4. ¿Ya? De 1 a 4. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que voy a entrar al sueño profundo. En ese momento, mi actividad metabólica cerebral incrementa los niveles de adenosina.
Pero ¿qué sucede esta adenosina? Normalmente lo que ustedes han estudiado, una célula cualquiera, tengo ATP porque necesita energía, y este ATP, por actividad de una ATPasa, nos da ADP más fósforo inorgánico más un delta G sub 0' de 7.1 menos 7.1 kilocalorías por molécula. Esa es liberación de energía. Pero es intracelular. Pero en el parénquima cerebral hay unas ATPasas extracelulares, o lo llaman también exonucleotidasas, que produce adenosina, porque normalmente el ATP intracelular nos va a dar ADP con liberación de energía, y si el ADP nos da AMP, más fósforo inorgánico, eso ya conocen ustedes, lineal y cíclico, pero es intra. Para que forme adenosina, ¿dónde es? Extra. Entonces hay una ATPasa extracelular que forma adenosina. ¿Y qué nos hace la adenosina? Dormir. ¿Cómo puedo evitar que se inhibir la adenosina bloqueando los receptores A1 o A2? ¿Cómo yo los bloqueo? Con cafeína, con teobromina, con teofilina. Café, ya saben que es el café. La teobromina es el cacao, o si no, un chocolate y despierta. O el té, que es la teofilina. ¿Qué está haciendo esas santinas? Lo que están haciendo es bloquear el receptor de la adenosina. De tal manera que duermo o estoy en vigilia. Vigilia. Y de ahí ya el sueño mucho más profundo, 4. Mucho más profundo, pero es poco en cuanto a magnitud y porcentaje, 5 a 10%. Otro aspecto importante es el nistagmo. ¿Cuándo tengo el movimiento del globo ocular rápido? ¿En el no REM o en el REM? En el REM, cuando estoy ensoñando. Cuando tenga su hijito entre media hora, van a ver que su hijito, ¿qué hace? Se ríe, llora, porque se dedica a dormir tan solo. No tiene un sueño, tiene 4 sueños. Y a medianoche se despierta. ¿No? Leche. Ya van a llegar a eso. Pero algo importante es aquí, que en el REM aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la secreción gástrica, pero en sueño REM. Y además hay erección en el hombre. Si yo despierto en el no REM, aquí, no hay nada, hay un cortocircuito. Pero yo debo despertar justo en el último REM, donde se da la ensoñación más larga, que es antes de despertar. ¿Y cómo se puede monitorear eso? Los smartphones ahora ya tienen maneras como manejar el sueño de cada uno de ustedes. Al menos iOS es fabuloso, ¿no? Entonces yo tengo mis ciclos o mis periodos son de 95 minutos y ya está calculado. Y eso cuando no había smartphone ya lo tenía calculado, ¿no? Todos se llaman periodos y múltiples. Imagínense, por ejemplo, que uno duerma 3 periodos, quiere decir que tienen que multiplicar 3 por 90, serían 270 minutos. 270 entre 60 les va a dar las horas de sueño. Y tienen que calcular cuándo acaba su periodo para no entrar al periodo no REM. Aunque ustedes, por su ejercicio profesional, ya van a ser internos, ¿no? Ya van a estar, van a ser R1, R2, R3 dentro de algunos años. Y uno de los grandes problemas de ustedes, ¿cuál es? Que nunca entran al sueño profundo y los despiertan siempre cuando iban a entrar a la ensoñación y les da pesadillas y se vuelven irritables. 1. 2. Cuando ya va a amanecer 5 o 6 de la mañana, vienen siempre las emergencias. Vienen los infartos, vienen las úlceras,
los ACVs, todo viene entre las 5 y las 6. ¿Saben por qué? Por esta razón. ¿Dónde aumenta la actividad cardíaca, respiratoria, secreción gástrica? ¿Dónde? En el sueño REM, justo antes de despertar. No es por gusto. Acuérdense de mí. Ya, el doctor Díaz me dijo que ya. Esa es la razón por la cual los riesgos de infarto, de IMA, se dan siempre en la mañana. Si ustedes quieren escapar del hospital, no pueden, porque llega el paciente con su problema cardíaco. Características del sueño. Las características del sueño, por ejemplo, en el electroencefalograma, la actividad eléctrica en el sueño REM es igual que el de la vigilia. Tengo una característica, ¿cuál era? Ondas beta. Ondas beta. Aparte tengo ondas theta, lógico, que es parte del sueño no REM, pero lo que predomina acá, ¿qué es? Las beta. Quiere decir, en otros términos, cuando estoy durmiendo, tengo actividad eléctrica como si estuviera en vigilia. Segundo, la sensación, más que nada, es una vivencia interna, no es una vivencia externa. Vivir es vivir con su entorno. Mucho depende del medio ambiente. Pero cuando uno vive internamente, es una sensación falsa. ¿Ya? Es una sensación ideal. El pensamiento es ilógico. ¿Qué es lógico? Van a pensar que son el hombre araña, Superman, y se tiran del cuarto piso, ¿no? O una señorita ve a un artista de Hollywood que les gusta, Brad Pitt, se casaron con Brad Pitt. Algo ilógico, que nunca en su vida capaz lo vamos a conocer a Brad Pitt. Aunque ya está viejo, ¿no? Movimiento, esto sí es importante. En vigilia es voluntario. Pero ¿qué pasa cuando uno está en REM? Hay parálisis muscular. Mi cerebro está activo, pero no puedo moverme, no puedo gritar. Y el nistagmo es frecuente en vigilia y en sueño REM, en sueño de la ensoñación. El decano está por aquí, ya ni sueña, y usted está por aquí. Cuando eran niñitos, neonatos, más ensoñados. Entonces va cambiando las calidades de sueño. Nosotros, entre sueño REM y no REM, hay micro despertares, pero que ni lo sentimos. ¿Ya? Pero en un viejo sí se siente, porque cuando entre el REM y el no REM despierta y ya le da insomnio. Si no, vean a su suero, está sentado, parado y no sabe qué hacer. Es el loco de la película. ¿Ya? Pero en ustedes no se sienten, son micro despertares. Bueno, cuando no hay luz, se liberaba esto en una glándula que tiene la forma de un pino, o se llama la glándula pineal. A partir de que se sintetizaba la melatonina, de la hidroxitriptamina o serotonina. ¿Y la serotonina de dónde se sintetizaba? Del triptófano. ¿Ya? Triptófano. Pero bueno, pero no es el único que determina el sueño. Y determina el sueño la adenosina también. Entonces aquí tienen ustedes núcleos. ¿Ya? Acá tienen el núcleo ventrolateral preóptico, ¿ya? Tienen el supraquiasmático y el túbero mamilar. ¿Ya? Túbero mamilar. Y la parte lateral hipotalámico. Esos 4 núcleos son los que van a modular esto. Van a modular vigilia y sueño. Cuando uno está despierto, es que hay luz. Y se libera la proteína clock. ¿De dónde? Del núcleo supraquiasmático. ¿Ya? Núcleo supraquiasmático. Y va a actuar sobre 2 núcleos. El túbero mamilar, que libera histamina. Y ustedes histamina lo han asociado siempre a ¿qué? Inflamación. Edema. Porque los basófilos y los mastocitos que hacen liberan histamina, heparina y su sustancia biotáctica eosinófila. Es lo que conocen ustedes. Pero en el hipotálamo, en el núcleo túbero mamilar, ¿qué se libera? Histamina.
y la histamina nos hace despertar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienen una alergia ustedes y consumen un antihistamínico, por ejemplo, van a consumir loratadina, o clorofenamina, o histal, cualquiera, o cetirizina? ¿Qué son? Son antihistamínicos. ¿Se duermen o no se duermen? Se duermen. Porque ¿quién me está haciendo despertar? La histamina. La histamina va a actuar sobre la zona reticular activante del bulbo raquídeo. Al activar, ¿qué libero? Acetilcolina, noradrenalina, serotonina. Despierto. Pero ¿qué pasa si yo consumo loratadina? Bloqueo las neuronas histaminérgicas del tubo mamilar hipotalámico y me duermo. Entonces, si hay una persona que va a manejar y toma un antihistamínico, ¿se mata o no se mata? Se mata. Al suegro, si no lo quiere, denle su clorofenamina y se va 100% que se muere por accidente. Aparte de ello, en el núcleo hipotalámico lateral libero orexina. La orexina es un neurotransmisor que antes la llamaban las hipocretinas. Han cambiado el nombre orexina, igual hace la misma acción que la histamina, despertar, vigila. Cuando no hay luz, se libera la melatonina, pero por la actividad metabólica del cerebro, que se va a acumular adenosina. Y la adenosina, como la melatonina, va a estimular el ventro lateral del núcleo preóptico, liberando GABA. ¿Se acuerdan que el GABA era estimulador o inhibidor? Inhibidor. Va a inhibir la zona reticular activante. Y además estimula la HCM a nivel del núcleo hipotalámico lateral, que tiene dos funciones: despertar y dormir. Dos funciones. ¿Qué hace la HCM? Igual, lo que va a hacer es disminuir la actividad de la zona reticular activante y los hace dormir. Entonces, enfoquen eso porque les van a venir dos preguntas del examen. Tienen que saberlo obligatoriamente. Deuda de sueño. ¿De qué depende la deuda de sueño? De la adenosina. Si yo el día lunes he dejado de dormir 1 hora, se va acumulando. El día martes me juego la trampa, 1 hora y media, y así. Entonces voy a acumular y al final esa deuda de sueño me lo cobran. El primer día que sea libre, ahí se cobre el 50%. Y eso está totalmente estudiado. Después de exámenes entran en cura de silencio ustedes, ¿o no? Sí, se duermen. Despierta el día lunes. No les importa comida, lo que les importa ¿qué es? Preparar sueño. Muy bien. Hasta ahí, preguntas o dudas. Tú, señor, señor, abre la puerta, la de la derecha, tiene una patada, ¿ya? Porque estás durmiendo, creo. Veo que varios están durmiendo, es parte del CO2. El CO2 aumenta la temperatura y es narcosis. Sí, la derecha, tiene una patada, señor. Ya, la de la izquierda, déjalo, ciérrala nomás. Bien. ¿Preguntas o dudas? ¿Está claro entonces si hacemos un resumen? Las horas de sueño y vigilia, ¿es un ritmo biológico o no es un ritmo biológico? Sí. ¿De qué depende que yo tenga vigilia, que despierte? De un gen que se encuentra en el núcleo supraquiasmático. ¿Cómo se llama ese gen? Clock. ¿Quién lo estimula? La luz. ¿Quién lleva ese estímulo hacia el núcleo supraquiasmático? El nervio óptico. ¿Ya? El nervio óptico. El dormir, ¿qué significa? No luz, melatonina. Pero además yo dependo de quién? De la adenosina. La adenosina se produce por una actividad tepeasa intracelular o extracelular. Extracelular. Esa adenosina lo que es básicamente es un neurotransmisor de tipo inhibidor. Y cuando yo no duermo o no cubro mis horas de sueño, voy acumulando adenosina. ¿A eso cómo se le llama? Deuda del sueño.
Entremos a otro aspecto sumamente importante en la fisiología, que viene a ser el sistema nervioso autónomo. ¿Qué viene a ser el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo nos va a mantener la homeostasis. ¿Qué viene a ser la homeostasis? A ver, dígame. ¿Qué era la homeostasis? En marzo nos conocíamos, hablábamos de homeostasis. ¿Qué era? Era la estabilidad del medio interno. ¿Dónde regulamos la homeostasis? Hay un centro integrador aquí. ¿Cuál es el centro integrador del autónomo? El centro integrador del autónomo viene a ser el hipotálamo. Y el núcleo del tracto solitario. Ahí está el centro termorregulador, perdón, el centro integrador. Ahí es donde regulamos el hambre, la sed, la osmolaridad, la función reproductiva, regulamos la presión arterial, regulamos la función respiratoria, hacemos de todo ahí. Cuando ustedes tengan su ejercicio médico, la mayor parte de trastornos, ¿a qué nivel se dan? Por ejemplo, un dolor de estómago. Es central, periférico, autónomo. Un dolor en el testículo derecho. ¿Qué es? ¿Periférico es? ¿O es autónomo? Es autónomo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el sistema nervioso periférico y el autónomo? ¿Ah? ¿El periférico tiene que ver con qué? ¿Con qué tiene que ver el periférico? Con movimiento. ¿Ya? Con movimiento. Y hablar de movimiento, ¿qué significa? Hablar de músculos. ¿Bien? ¿Y quién inerva los músculos? Las motoneuronas, de primer orden, de segundo orden. La que va de la corteza a la médula es primer orden. Segundo orden, de la médula al músculo. Pero eso es voluntario. ¿Ya? Esto es voluntario. En cambio, el autónomo es voluntario o involuntario. Es involuntario. Por ejemplo, disfunción eréctil. ¿Voluntario o involuntario? Ahí dice tu señor. Muy bien, involuntario. Por ejemplo, una distensión, por ejemplo, intestinal, por obstrucción. ¿Voluntario o involuntario? Involuntario. Flatulencia. Involuntario. Gastritis. Todo tiene que ver con qué? Vísceras, glándulas y músculo liso vascular. Todo eso, ¿quién gobierna? El sistema nervioso autónomo. ¿Bien? Entonces, el sistema nervioso autónomo, al igual que el periférico, tiene receptores, aferencias, que son los que van a llevar, neuronas que llevan o fibras que llevan hacia el centro integrador. Tengo eferencias, que son las que van a dar respuesta a la integración del estímulo. Pero en la eferencia, aquí en el autónomo, puedo diferenciar fibras simpáticas, parasimpáticas, y que van a inervar músculo liso de vísceras, de glándulas, de vasos sanguíneos. De tal manera que si yo tengo un dolor en el estómago,
es un estímulo simpático parasimpático. A ver, piensen. ¿Quién hace nocicepción? ¿Aló?